México tiene el rostro de la creación. Su territorio, situado entre dos mares, ha visto el paso a lo largo de más de 3000 años de numerosos pueblos, indígenas, europeos, negros y sobre todo mestizos. Los mestizos, cuya unión está simbolizada en este fresco de José Clemente Orozco, como la unión entre el conquistador español Hernán Cortés y su lengua llamante, la Malinche, Doña Marina. En esta serie de televisión, El alma de México, quisiéramos ofrecer un panorama de las grandes realizaciones artísticas del pueblo mexicano a lo largo de 3 milenios. Desde el punto de vista, claro, la perspectiva del momento actual, pero siempre dentro de un contexto social y político. Para ello, el programa se divide en las etapas principales de la historia de México. El mundo indígena anterior a la conquista española, el virreinato colonial, la etapa de la independencia, el evento señero del siglo XX en México, la Revolución Mexicana, y la era moderna. A lo largo de estos 3000 años, la gran creatividad del pueblo mexicano finalmente se resume en una sola gran civilización ininterrumpida. Guiados por el jaguar de los Olmecas, ascendemos a los altos miradores de los antiguos mexicanos. Y desde ahí vemos un país inmenso, un país en forma de cornucopia. Algunos de sus frutos son dulces, otros amargos. México ha sido comparado a un país de 3 pisos. El primer piso, la costa tropical. El segundo piso, los valles subtropicales y templados. El piso más alto, los grandes macizos montañosos y los altiplanos. Cuando el emperador Carlos V le preguntó a Hernán Cortés que le describiera ese país que acababa de conquistar, el capitán español tomó un duro pergamino de la mesa del emperador, lo hizo un puño y volvió a depositarlo sobre la mesa diciendo: eso es México.
país de valles aislados que se convierten en montañas, montañas que se convierten en desiertos, país de comunicaciones difíciles, cortado a la mitad por el trópico de Cáncer y recorrido de norte a sur por las dos vertientes de la Sierra Madre hasta culminar con los grandes volcanes, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca, el Citlaltépetl. Qué extraordinario esfuerzo le requirió a los primeros mexicanos crear en medio de esta naturaleza desafiante sus grandes templos y ciudades. Qué amor les llevó a crear tan extraordinarias obras de arte, pinturas, esculturas, poemas, cánticos. Y con qué voluntad opusieron un mundo humano tanto a la naturaleza como a los dioses. Cuicuilco, La Venta, Cacaxtla, El Tajín, Teotihuacán, Xochicalco, Mitla, Monte Albán, Tula. Estos son los nombres baptismales de los antiguos mexicanos. La cultura nació en el territorio de lo que hoy es México hace más de 3 milenios. Fue el amanecer luminoso de una civilización que surgió y se desarrolló sola, aunque desde época temprana tuvo contacto con América del Sur. Fue una cultura original, con un legado artístico, enigmático y en ocasiones inescrutable. Esa gran civilización que conocemos como mesoamericana encierra múltiples misterios que no han terminado de resolverse. Mesoamérica abarcó un territorio que comprende parte de lo que hoy es México y Centroamérica. A lo largo de 35 siglos, desde el año 2000 a.C. hasta su ocaso en 1521 con la conquista española, florecieron en Mesoamérica gran diversidad de culturas conformadas por características comunes. Una sola civilización con múltiples rostros. El paisaje de Mesoamérica se cubrió de centenares de centros ceremoniales y ciudades, algunas de ellas más grandes y pobladas que sus contemporáneas europeas. Epicentros de religión y de poder, nudos de comercios y de vidas cuyo diseño urbano tomó en cuenta los puntos cardinales y las trayectorias astrales. Centros urbanos presididos por pirámides, la forma emblemática de la arquitectura prehispánica, armonizados por un manejo magistral del espacio exterior en el que tenían lugar sus fastuosas ceremonias religiosas y políticas. La diversidad cultural se unificaba bajo las cuadrículas de la cosmovisión. Como todas las civilizaciones antiguas, los mesoamericanos se enfrentaron al desafío de las fuerzas naturales y convirtieron en manifestaciones de los dioses a muchos de sus elementos. El sol, la luna, la lluvia o el fuego convivían con los hombres y fueron representados en diversidad de formas y estilos, unidos por una idea del mundo que fue común a todos los pueblos mesoamericanos.
Los antiguos mexicanos tenían una concepción dualista del universo: nacimiento, muerte, día, noche, lluvia, sequía, ciclo perenne de creación-destrucción. Los enigmas del cosmos se resolvían en un choque constante entre fuerzas antagónicas que debían ser apaciguadas. El deseo de que se tornaran más benévolas engendró una impenetrable jungla de dioses y de símbolos. Lo que hoy nombramos arte de Mesoamérica no es solo entonces la múltiple huella de una expresión estética, sino también el testimonio de una necesidad religiosa que en ocasiones se combinaba con fines de dominación política. A pesar de su variedad, los rasgos de muchas de estas deidades muestran una asombrosa continuidad desde la aparición de su pensamiento mágico religioso hasta el colapso de su civilización. Huehueteotl, dios del fuego, también conocido como el dios viejo, aparece en Cuicuilco, en el altiplano central, hacia el siglo III a.C. Es el mismo que vemos en Teotihuacán y el de esta cerámica de la cultura del Golfo. Esta imagen azteca de Huehueteotl fue esculpida en el siglo XV. Entre la primera y la última obra transcurrieron 1700 años. Lo mismo ocurre con Tlaloc, dios de la lluvia, que define sus caracteres distintivos en Teotihuacán. Toma el nombre de Chac entre los mayas y se denomina Cocijo entre las culturas zapoteca y mixteca de Oaxaca. Observadores del movimiento celeste, los antiguos mesoamericanos alcanzaron altos conocimientos astronómicos y matemáticos que aplicaron con maestría en la elaboración de calendarios de asombrosa exactitud, solo igualada hasta la Edad Media en Europa. Asimismo, antes que cualquier otra civilización en el mundo, los antiguos mayas descubrieron el cero. La mesoamericana fue una religión agrícola. Descubrieron y domesticaron la planta del maíz, que se volvió la base no solo de su alimentación, como lo fueron el arroz y el trigo en otras latitudes, sino también el fundamento de su cultura. Del maíz emanaban las fuerzas de la naturaleza, transformadas en deidades, para que ellas hicieran posible la continuidad de la planta sagrada y de la vida. El juego ritual de pelota es otra evidencia de la continuidad cultural de Mesoamérica. Su afición o devoción se extendió a todos los confines de su geografía. Hasta ahora han sido descubiertos más de 1500 campos para ese deporte sagrado asociado con el sacrificio. En el mundo prehispánico existió un desarrollo intelectual avanzado y complejo que paradójicamente convivió con un relativo atraso tecnológico debido al desconocimiento del uso práctico de la rueda y hasta muy tardíamente del metal. Por carecer de animales de tiro, en Mesoamérica no existieron ni el arado ni el carro de guerra.
Para el conocimiento de estas culturas se cuenta, en muchos casos, solo con el lenguaje de sus obras artísticas. Aunque las fuentes originales escritas no son escasas, su desciframiento es extremadamente complicado. Si bien el arte revela con viva elocuencia lo más auténtico y profundo del alma de los pueblos, las creaciones artísticas del México antiguo están impregnadas de una compleja simbología que no ha resultado fácil desentrañar. Sus pinturas y esculturas poseen, además de una magnífica factura, una misteriosa fuerza expresiva. Pero, ¿qué nos dicen? En su intento por develar los secretos de estas obras completamente originales, estudiosos de todo el mundo han intentado elaborar una estética del arte mesoamericano partiendo del pensamiento mágico religioso de sus creadores. Algunas visiones europeas han intentado juzgar el arte de cualquier región del mundo con base en los cánones establecidos por la estética grecolatina. Ello resulta no solo injusto, sino limitante y simplificador. Salvador Toscano postuló que lo terrible y lo sublime eran los conceptos definitorios del arte mesoamericano. Mientras que Paul Westheim encontró que el dualismo es el principio esencial del mundo precolombino. Las manifestaciones más antiguas de la imaginación plástica en estas tierras surgieron 10.000 años antes de Cristo. El hombre prehistórico se impuso paulatinamente al mundo que lo rodeaba en la medida en que se afirmó como ser racional y expandió las posibilidades de su imaginación. Así, plasmó en el norte de México su potencial creativo en pinturas rupestres como estas encontradas en Baja California Sur. Datan de 7.500 años antes de Cristo y han sido declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. $4.000 años antes de Cristo, empezaron a surgir las primeras sociedades agrícolas sedentarias que lograron domesticar varias plantas, como el frijol, la calabaza, el aguacate y el maíz. Hacia 2.500 antes de Cristo, aparecieron dos fenómenos que marcan el inicio del llamado período preclásico o formativo de la civilización mesoamericana: nuevas formas de organización social y alfarería. La cultura germinó sobre tres pilares: sedentarismo, agricultura y alfarería. La cerámica tuvo fines meramente utilitarios para almacenar alimentos o beber agua. En Tlatilco se produjeron las célebres estatuillas de barro conocidas como mujeres bonitas, símbolo vivo de la fecundidad y expresión de la sensualidad del cuerpo femenino. Las bicéfalas aluden al principio de dualidad. Poco a poco, los antiguos mexicanos fueron enseñando a mentir al barro, como decían los nahuas,
hasta convertirlo en maravillas de gracia y delicadeza. Durante el período preclásico, hubo manifestaciones culturales en varias regiones de Mesoamérica. En el altiplano central, lo que hoy es la Ciudad de México y sus alrededores, en la costa del Golfo, en el área maya. En Oaxaca y en el occidente. Entre todas ellas, los olmecas se erigieron como una de las culturas fundacionales de Mesoamérica. La cultura olmeca floreció junto a ríos y pantanos, en un terreno de exuberante vegetación, en parte de los territorios de los actuales estados de Tabasco y Veracruz. Sus principales asentamientos se ubicaron en La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Persisten infinidad de enigmas alrededor de los olmecas. No sabemos siquiera cómo se llamaban a sí mismos, ni qué lengua hablaban. Los conocemos por olmecas, habitantes de la región de Lule, porque así los nombraron los mexicas más de 1000 años después. Resulta realmente asombroso que en el origen mismo de la civilización mesoamericana, esta cultura primigenia haya creado obras de espléndida factura y complejidad simbólica, solo igualada cientos de años más tarde por los mayas y los aztecas. Por ello, los olmecas constituyen una de las culturas más enigmáticas de la humanidad. Su inconfundible y magistral estilo artístico marcó de manera indeleble el espacio y el tiempo del México antiguo. Desde su origen en las costas del Golfo, las culturas del México antiguo han evocado la leyenda de los 5 soles, como una manera de medir el tiempo del hombre sobre la tierra. El sol nace, asciende a su cenit, desciende y muere, solo para renacer al día siguiente y reanudar el ritmo de la vida. El primer sol de México viene del oriente y aparece en las costas del Golfo. Es la cultura olmeca, que como otras grandes civilizaciones, la de Mesopotamia, la de Egipto, nace junto a los grandes ríos y ahí se establece como cultura sedentaria. Establece espacios ceremoniales, levanta pirámides y en las estelas fija su tiempo y su linaje. Pero como en todas las culturas aboriginales, la de los olmecas también presenta una tensión sorda entre el hombre y los dioses. Las colosales cabezas de la cultura olmeca siempre me han parecido como cabezas de dioses pugnando por salir de la tierra. Las cabezas monumentales olmecas han asombrado al mundo de la arqueología y el arte desde 1862, en que fue descubierta la primera de ellas en el poblado de Hueyapan, Veracruz, hoy conocida como el Monumento A de Tres Zapotes. Las facciones negroides del personaje representado hicieron pensar a su descubridor, José Melgar, que provenía de Etiopía, especulación sin fundamento, ya que los primeros inmigrantes africanos llegaron a América hasta el siglo XVI, cuando fueron traídos en calidad de esclavos por los colonizadores españoles. Hasta ahora se han descubierto 17, que por primera vez se muestran juntas en televisión. Estos inmensos monolitos de expresión sabia guardan celosamente su misterio.
Fueron esculpidos en piedras volcánicas que pesan entre 6 y 50 toneladas y tuvieron que ser transportadas entre 60 y 100 kilómetros hasta el lugar en que fueron colocadas, lo que implicó una organización sociopolítica avanzada, así como una sorprendente destreza tecnológica. Las cabezas de San Lorenzo constituyen el grupo de mayor perfección artística debido a la calidad de su factura y la profundidad de su expresión. La cabeza 1 de San Lorenzo es la más grande de este grupo. Su mirada apacible, perdida en el tiempo, y la suavidad de sus facciones le confieren un carácter de tranquilidad. Se le conoce como el Rey. La muy deteriorada cabeza 2 presenta evidencias de destrucción intencional. Esta obra tiene forma semitriangular, con el vértice trunco hacia abajo, lo que la hace ver pequeña. El personaje representado es joven y expresa una cierta candidez.